Aquella noche, cuando mi suegra golpeó la mesa con la mano y declaró con voz gélida: a partir de hoy, Isabel se muda aquí, y los 2 niños también vienen con ella. Vosotros os encargaréis de mantenerlos. Ni siquiera tuve tiempo de abrir la boca cuando mi marido Javier levantó la cabeza, la miró directamente a los ojos y dijo una frase que dejó a toda la casa en un silencio sepulcral. No es mi responsabilidad. El aire pareció congelarse. El zumbido del viejo frigorífico en la cocina se oía con una claridad insoportable. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que parecía a punto de estallar. Porque supe que, a partir de ese instante, esta familia nunca más volvería a conocer la paz. Soy Carmen. Tengo 31 años y trabajo como asesora financiera en un banco. Acostumbrada a la claridad y la precisión de los números. Quizás por eso siempre me había sentido asfixiada en una familia donde todo se decidía en nombre de 2 palabras: vínculo familiar, que en realidad enmascaraban una imposición constante. La historia comenzó aquella fatídica noche. Cuando nos convocaron a todos con urgencia por un asunto importante, tuve el presentimiento de que algo malo iba a ocurrir, pero nunca imaginé un golpe como aquel. Mi cuñada, Isabel, estaba sentada en un rincón del sofá, con los ojos enrojecidos. Su hijo pequeño se acurrucaba contra ella, formando una estampa de familia rota que conmovería a cualquiera. Pero a mí no, porque yo conocía su verdadera cara mejor que nadie. Mi suegra, Rosa, comenzó a hablar con voz entrecortada, contando que a Isabel la había echado su marido de casa, que no tenía a dónde ir. Que qué desgracia para una mujer casarse lejos de su familia, que si la sangre de tu sangre no se ayuda mutuamente, ¿quién lo hará? Cada palabra parecía cuidadosamente elegida, para arrinconarnos en una posición en la que no pudiéramos negarnos. Yo permanecí en silencio, con las manos apretadas bajo la mesa, intentando mantener la calma. Porque en mi cabeza, en lugar de compasión, surgía una batería de preguntas. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué siempre nosotros? Miré a Javier. Su rostro seguía impasible, su mirada no delataba ninguna emoción. Pero yo sabía que su mente trabajaba a toda velocidad. Mi suegro, el señor Martín que presidía la mesa, golpeó suavemente la madera con los dedos y dijo con voz grave: esta casa es mía. Y mi decisión es ley. Vosotros solo tenéis que obedecer. Aquellas palabras fueron un martillazo directo a mi amor propio. Pero aún así mordí mis labios y callé, porque quería oír primero lo que diría mi marido. Y entonces pronunció aquella frase. Solo una. Corta, tajante, sin alzar la voz ni buscar pelea, pero suficiente para dejar a todos atónitos. Mi suegra lo miró con los ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que oía. Isabel, por su parte, rompió a llorar con más fuerza, abrazando a sus hijos como si acabáramos de cometer la mayor de las crueldades. ¿Qué has dicho? Casi gritó Rosa, con la voz temblorosa de ira. Javier mantuvo la mirada, sin esquivarla, sin retroceder. Ya lo he dicho. No es mi responsabilidad. Sentí la tensión extenderse por la habitación como un cable a punto de romperse. Pero lo que más me sorprendió fue una extraña sensación de alivio que se abrió paso en mi interior, una sensación que no había experimentado en todos los años que llevaba en esta familia. Porque no era la primera vez que nos veíamos obligados a sacrificarnos por los demás. Recordé que hacía 2 años, cuando Isabel necesitaba dinero para un negocio, mi suegra utilizó el mismo tono para presionarnos a que le diéramos 12.000 euros. Sin papeles. Sin fecha de devolución. Más tarde, para la reforma de su casa, aportamos otros 6.000 euros. Simplemente porque en la familia hay que ayudarse. En total, casi 20.000 euros. El fruto de años de ahorro y esfuerzo de mi marido y mío. Y con una sola frase de mi suegra, ese dinero se desvaneció como si nunca hubiera existido. Pero lo que más me dolía no era el dinero, sino la actitud de Isabel. Después de aquello, siguió viviendo a todo lujo, haciendo directos en redes sociales para vender sus productos y presumiendo de facturar miles de euros al día. Como si nunca le hubiera debido nada a nadie. Y ahora que todo se había venido abajo, éramos nosotros, de nuevo, los que teníamos que cargar con las consecuencias. ¡Qué desagradecido eres!, gritó mi suegra, golpeando la mesa, con los ojos llenos de lágrimas. Tu hermana está en esta situación. Y si no sientes lástima, al menos no hables así. Me giré para mirar a Isabel. Su mirada se cruzó con la mía por un instante, fugaz y fría, muy distinta a la expresión de desamparo que estaba representando. En ese momento, tuve la certeza de que esta historia no era tan simple como nos la contaban.
Pero seguí en silencio. Quería ver hasta dónde llegaría mi marido. Javier respiró hondo, y con la misma voz serena, continuó. Ella tiene su propia familia, su propia vida. Sus problemas son su responsabilidad y debe asumirla. Pero ¿cómo te atreves a decir eso? Intervino el señor Martín, con voz pesada. Sí. Me atrevo a decirlo. La respuesta de Javier fue tan calmada que me dio un escalofrío, porque sabía cuánto tiempo había tenido que reprimir esas palabras ante sus padres. El ambiente se volvió denso. Nadie dijo nada durante unos segundos que parecieron eternos. Solo se oían los sollozos de Isabel y la respiración agitada de mi suegra. Yo estaba sentada en medio de dos fuerzas invisibles. Por un lado, mi familia política con sus expectativas y obligaciones. Por otro, el hombre a mi lado, que por primera vez estaba trazando una línea clara. Y comprendí que, a partir de ese momento, nada volvería a ser como antes. Lo que no imaginaba era que lo que vendría después sería mucho más terrible que simplemente mantener a 3 personas más. Porque la verdad sobre Isabel, sobre su matrimonio y sobre esta misma familia, aún permanecía oculta tras un velo llamado afecto familiar. El ambiente en la casa aquella noche no se había calmado tras las palabras de Javier. Pero en mi mente se había abierto otra puerta. La de los recuerdos que había intentado olvidar. Sentada allí, observaba a Isabel sollozar desconsoladamente, con sus 2 hijos aferrados a su ropa, mientras mi suegra no paraba de secarse las lágrimas. Pero ninguna de esas imágenes lograba ablandarme como ellos esperaban. Porque ya me había ablandado una vez. Y el precio fue muy alto. Hacía 2 años, en esta misma habitación, con las mismas personas y en una noche de igual presión. Aquella vez, Isabel no lloraba. Llevaba un vestido de marca. Iba perfectamente maquillada. Y no soltaba el móvil, respondiendo mensajes de clientes con una voz rebosante de confianza. Necesito capital para expandir el negocio. Es una oportunidad única, dijo. Mi suegra, a su lado, asentía sin parar, mirándola con orgullo antes de volverse hacia nosotros. Ayudad a vuestra hermana. Cuando le vaya bien, no se olvidará de vosotros. Yo llevaba poco tiempo casada, y todavía sentía respeto y confianza por la familia de mi marido, así que, aunque algo me inquietaba, miré a Javier esperando su decisión. Él guardó silencio durante un largo rato y finalmente asintió. 12.000 euros, el dinero que habíamos ahorrado durante 3 años, fue transferido a la cuenta de Isabel en una sola noche. Sin un papel. Sin un compromiso claro. Recuerdo perfectamente la sensación al ver el saldo de nuestra cuenta disminuir. Sentí un nudo en el estómago. Pero me autoconvencí de que la familia era así. Ayudarse en los malos momentos. Lo que no esperaba fue que, menos de 3 meses después, Isabel comenzara a hacer directos en redes sociales todas las noches, presumiendo de cerrar pedidos sin parar con una voz eufórica. Hoy poca cosa. Solo unos cuantos miles de euros. Familia. Yo la veía desde la pantalla de mi móvil. Sonriente y radiante. Mientras nuestro dinero seguía sin ser mencionado ni una sola vez. Le pregunté con delicadeza a mi suegra al respecto. Pero ella simplemente me despachó con un gesto. Está en pleno crecimiento. El dinero está circulando. ¿Para qué presionarla? Y así, volví a callar. Luego vino la segunda vez. Cuando Isabel quiso reformar su casa y dijo que necesitaba otros 6.000 euros para dejarla a la altura de su estatus. Mi suegra se volvió de nuevo hacia nosotros con esa mirada familiar. Esta vez dudé. Le dije en voz baja a Javier que ya no teníamos tantos ahorros, que necesitábamos prepararnos para nuestro futuro. Pero él solo suspiró. Venga. La ayudamos una última vez. Y yo volví a asentir, casi por costumbre. Casi 20.000 euros. Una cifra que nunca olvidaría. No solo por su valor, sino porque marcó el inicio de una cadena de injusticias que tuve que soportar. Pero lo más amargo no fue el dinero, sino la actitud de Isabel. Siguió viviendo como una empresaria de éxito, publicando fotos en restaurantes de lujo, presumiendo de bolsos de marca y hablando con sus clientes con el tono de alguien a quien le sobra el dinero, como si nunca hubiera recibido ayuda de nadie. Una vez, la oí decirle a una amiga: el dinero que ganas por ti misma es el que vale. Depender de otros es humillante. Aquellas palabras fueron como una bofetada. Pero seguí callando para no crear un problema. Pensé que si era buena persona, todo acabaría bien. Me equivocaba. De vuelta al presente, los sollozos de Isabel me sacaron de mis pensamientos. Carmen. Ya no tengo salida.
dijo con la voz entrecortada. Me ha echado de casa. No me ha dejado coger nada. La miré, intentando encontrar algo de sinceridad en sus ojos, pero solo vi pánico mezclado con cálculo. ¿Jorge ha hecho eso?, preguntó mi suegra, indignada. Tiene a otra, respondió Isabel. Casi sin dudar. Fruncí el ceño. Esa respuesta era demasiado fácil, demasiado típica, como si la tuviera preparada. Miré a Javier. Él seguía en silencio, pero su mirada se había ensombrecido, como si estuviera sopesando algo. Los hombres, en cuanto tienen dinero, se echan a perder, sentenció Rosa, negando con la cabeza. Pobre hija mía. Apreté las manos, conteniendo el malestar que me invadía. Antes, quizá me habría creído esta historia, y habría sentido pena por Isabel. Pero después de todo lo que había presenciado, ya no era tan crédula. Recordé las veces que Isabel llegaba tarde, sus llamadas a escondidas, los mensajes que borraba a toda prisa si alguien se acercaba. Había sospechado, pero me decía a mí misma que no era asunto mío. Ahora que la carga caía sobre nosotros, no podía seguir fingiendo. Quédate aquí, dijo mi suegra, tomando la mano de Isabel con firmeza. La familia se hará cargo de todo. Sentí un escalofrío. La familia de la que hablaba éramos, en realidad, mi marido y yo. Porque todos sabían que mis suegros eran mayores y apenas tenían ingresos. Y el hermano pequeño de Javier aún estudiaba. Todo el peso, como siempre, recaería sobre nosotros. Respiré hondo, preparándome para hablar, pero Javier se me adelantó. Ya lo he dicho, repitió, con la misma calma. No tengo la obligación de mantener a mi hermana. ¿Entonces quieres que tu hermana acabe en la calle?, tronó el señor Martín, golpeando la mesa. Puede ir a casa de sus padres, respondió Javier. Aquella frase fue la chispa que prendió la pólvora. ¿Pero cómo puedes decir eso?, casi gritó mi suegra. Sus padres son humildes. ¿De dónde van a sacar para mantener a 3 personas? La miré directamente, por primera vez sin esquivar su mirada. ¿Y nosotros sí lo tenemos?, pregunté, con una voz que, aunque no era alta, sonó clara y firme. La habitación se quedó en silencio. Sabía que acababa de cruzar una línea que siempre había evitado, pero no me arrepentía. Si no lo decía yo, nadie lo haría. Y en ese instante, me di cuenta de algo que había estado ignorando. No estábamos ayudando a la familia. Estábamos siendo víctimas de un abuso de nuestra buena fe. Y lo más aterrador era que, si seguíamos callando, esta historia no terminaría nunca, pero aún no sabía que lo que estaba sucediendo era solo la punta del iceberg. La verdad detrás del matrimonio de Isabel, y la verdadera razón por la que la habían echado de casa, era mucho más compleja y aterradora. Y cuando saliera a la luz, no solo destruiría el honor de Isabel, sino que esta familia entera dejaría de ser reconocible. Creía que aquella reunión había sido el punto álgido de la crisis, pero resultó ser solo la puerta de entrada a una serie de verdades que hasta entonces no había querido afrontar. Después de que Javier y yo dejáramos clara nuestra postura, el ambiente se volvió tan pesado que era difícil respirar. Mi suegra no dijo nada más. Se limitó a secarse las lágrimas. Isabel se llevó a los niños a otra habitación y cerró la puerta de un portazo. Un claro gesto de ofensa. Nadie probó bocado en la cena. Cada uno estaba inmerso en sus propios pensamientos y cálculos. Esa noche apenas dormí. Tumbada junto a Javier, mirando el techo oscuro y escuchando su respiración acompasada, mi mente era un hervidero de preguntas sin respuesta. ¿No notas que algo no encaja?, le susurré. No respondió de inmediato. Tras unos segundos de silencio, dijo: Hace mucho que lo noto. Su respuesta me hizo girarme para mirarlo en la oscuridad. ¿Desde cuándo? Él suspiró, y su voz se tornó más grave. Luigi, Isabel no es tan simple como parece. Callé, con el corazón acelerado, presintiendo que mis sospechas podían ser ciertas. A la mañana siguiente, nada más llegar a la oficina, y antes de encender el ordenador, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero algo me impulsó a contestar. ¿Es usted la mujer de Javier?, preguntó una voz de mujer, algo apresurada. Me detuve en seco. Sí, soy yo. ¿Quién es? Soy una antigua empleada de Isabel. Creo que necesita saber algunas cosas, o de lo contrario usted será la más perjudicada. Mi corazón dio un vuelco. Salí rápidamente a un pasillo vacío y apreté el teléfono. Dígame,
La mujer titubeó un instante y luego fue directa. A Isabel no la ha engañado su marido. Fue ella quien fue infiel primero. Me quedé paralizada. Aunque ya lo sospechaba, oírlo confirmado fue como una descarga eléctrica. ¿Tiene pruebas?, pregunté, esforzándome por mantener la calma. No tengo pruebas directas. Pero la vi muchas veces con otro hombre. No era su marido. Y se mostraban muy cariñosos. Cerré los ojos, respirando hondo. ¿Y por qué me cuenta esto a mí? Porque veo que usted es la más perjudicada de todos. El dinero que Isabel pidió prestado para el negocio no se usó todo para eso. Una gran parte fue para mantener esa relación. Me mordí el labio con fuerza, sintiendo como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada. Todo lo que había visto y sospechado encajaba ahora como las piezas de un puzzle. Después de colgar, me quedé inmóvil un buen rato. Las imágenes del pasado volvieron a mi mente. Las veces que Isabel contestaba el teléfono a toda prisa y salía al balcón. Las veces que se vestía de gala diciendo que solo iba a ver a un cliente, sus miradas esquivas cuando le hacía alguna pregunta casual. Todo tenía una explicación. Pero lo que me heló la sangre fue pensar que, si todo era cierto, el que la echaran de casa no era porque la hubieran traicionado, sino la consecuencia directa de sus propios actos. Esa tarde volví a casa antes de lo habitual. La casa estaba sumida en un silencio anormal. Al entrar, vi a Isabel en el salón. Los niños estaban en clases extraescolares y mi suegra en la cocina. Me miró con un atisbo de recelo que rápidamente sustituyó por su habitual expresión de cansancio. ¿Ya has vuelto?, dijo en voz baja. Asentí. Dejé el bolso y me senté frente a ella. Fui directa. Dime la verdad. ¿Lo tuyo con Jorge es solo que él tiene a otra? El aire se solidificó. La mirada de Isabel cambió de repente. Ya no era frágil, sino afilada y fría por un instante. ¿Quién te ha dicho eso?, contraatacó. Respóndeme tú primero, insistí, mirándola fijamente. Tras unos segundos de silencio, esbozó una sonrisa amarga. ¿Tú qué clase de persona crees que soy? Su pregunta me descolocó. Solo quiero saber la verdad. La verdad da igual. Tampoco vas a ayudarme en nada. Su tono de voz empezó a subir. Solo necesito que me digas la verdad. Mantuve la calma, aunque por dentro empezaba a hervir. Isabel me miró fijamente durante un rato y, de repente, se echó a reír. Una risa que no tenía nada que ver con la mujer desvalida que había interpretado ante la familia la noche anterior. Sí. Tengo a otro. ¿Y qué? Su confesión fue un golpe directo en el pecho. A pesar de estar preparada, oírlo de sus propios labios me dejó sin aliento. ¿Y los niños? No terminé la frase. Me interrumpió. No preguntes cosas que no te incumben. Su voz era gélida. Apreté las manos, sintiendo que todo se me escapaba de control. ¿Sabes que por tu culpa nos están obligando a cargar con todo?, pregunté, sin poder ocultar mi indignación. ¿Obligando?, esbozó una sonrisa. ¿Quién te obliga? Si no quieres, no lo hagas. Me quedé de piedra. La misma persona que la noche anterior suplicaba ayuda, ahora me hablaba así. ¿Y para qué llorabas anoche?, pregunté, con la voz temblorosa de rabia. Para dar pena a mamá, respondió, con total naturalidad. La miré, incapaz de creer lo que oía. En ese instante, comprendí algo que debería haber sabido desde el principio. Isabel no era la víctima, era la que movía los hilos, manipulando las emociones de mi suegra y los sacrificios de mi marido y míos. Y lo más aterrador es que lo hacía con una naturalidad pasmosa, como si fuera su derecho. ¿Crees que eres muy distinta a mí?, continuó. De repente, con una mirada cargada de intención. Ya te llegará el momento de elegir. La familia o tú misma. Me levanté, sin ganas de seguir con esa conversación. Pero cuando le daba la espalda, una de sus frases me detuvo en seco. Ah, por cierto, deberías preguntarle a tu marido. Hay cosas que él sabe desde mucho antes que tú. El corazón me dio un vuelco. Me giré, pero ella ya miraba hacia otro lado, como si acabara de decir algo sin importancia. Pero yo sabía que no era una frase al azar. Esa noche, cuando Javier llegó, no esperé. ¿Sabías lo de Isabel desde el principio, verdad?, le pregunté sin rodeos. Se detuvo unos segundos y luego asintió. Lo sabía. Esas dos palabras me dejaron helada. ¿Desde cuándo? Desde que empezó a pedirnos dinero. Sentí como si me hubieran empujado a un abismo. ¿Y no me lo dijiste? Mi voz temblaba. No estaba seguro, y no quería preocuparte, respondió.
con una mirada culpable. ¿O pensabas que yo también me quedaría callada? Como tú. Le pregunté. Sin poder ocultar mi dolor, Javier no respondió de inmediato. Me miró durante un largo rato y luego dijo algo que me dejó atónita. He callado demasiado tiempo. Pero esta vez, no voy a callar más. Y en ese momento, entendí que su negativa de la noche anterior no había sido un impulso. Había sido el resultado de una larga acumulación de silencios, de resignación, de verdades que había soportado en solitario. Pero aún no sabía que lo que acabábamos de descubrir era solo una pequeña parte de la historia. Porque la verdad más grande, la que podía hacer que toda esta familia se derrumbara, todavía no había salido a la luz. A la mañana siguiente, me desperté con una pesadez en el pecho. Como si la conversación de la noche anterior no hubiera sido un simple intercambio de palabras, sino una revelación que dinamitaba toda la vida en la que había creído. Javier se había ido a trabajar temprano, dejando una nota escueta sobre la mesa. Yo me encargo. No te preocupes. Pero eso solo aumentó mi inquietud. ¿Encargarse de qué y hasta qué punto? Salí al salón y encontré a mi suegra sentada, con una mirada más fría que de costumbre, despojada de la fragilidad de la noche anterior. Isabel desayunaba con sus hijos al lado. La atmósfera, aparentemente normal, estaba cargada de tensión. ¿Ya te has levantado?, dijo mi suegra, sin rastro de afecto en su voz. Siéntate. Tengo que hablar contigo. Comprendí de inmediato que la tormenta no había pasado, solo estaba tomando fuerza. Me senté frente a ella, con la espalda recta, sin rehuir su mirada. Lo que dijo Javier anoche está muy mal, comenzó, con un tono lento pero cargado de presión. Es un hombre. ¿Cómo no va a cuidar de su familia? ¿Qué va a hacer de él si no lo hace? No respondí de inmediato, sino que le devolví la pregunta. ¿A quién se refiere con familia? Mi pregunta la descolocó por un momento, pero enseguida sus ojos se afilaron. No finjas que no lo entiendes. Tu cuñada está en apuros. Eres su familia política. Si no la ayudas tú, ¿quién lo hará? Miré a Isabel. Seguía con la cabeza gacha, comiendo, como si la conversación no fuera con ella, pero una levísima sonrisa se dibujó en sus labios, suficiente para entender que disfrutaba viendo cómo me acorralaban. Está en apuros por su propia culpa, dije sin rodeos. Apenas terminé la frase. El aire se heló. ¿Qué has dicho? Mi suegra casi se levantó de un salto, con la voz aguda. Digo la verdad, la miré fijamente. Lo de Isabel no es como todos piensan. ¿Y tú qué sabrás? Golpeó la mesa. ¿Por qué te metes en los asuntos de un matrimonio? Respiré hondo. Sentía el corazón desbocado. Pero mi mente estaba increíblemente lúcida. Sé que Isabel fue infiel primero, dije, pronunciando cada palabra con claridad. La cuchara en la mano de Isabel cayó al plato con un sonido seco y metálico. Mi suegra se quedó petrificada, sin dar crédito a lo que oía. ¿Quién te ha contado esas mentiras?, balbuceó. Antes de que pudiera responder, Isabel habló con voz gélida. Es verdad. ¿Y qué? Esa respuesta fue una bofetada para mi suegra. Se giró hacia su hija, con los ojos desorbitados y los labios temblorosos. Isabel, ¿qué estás diciendo? Digo la verdad, se encogió de hombros, con una calma aterradora. Estaba harta de esa vida y encontré a otra persona. Eso es todo. Miré a Isabel. Ya sin sorpresa. Solo con una frialdad que se extendía por mi interior. Pero lo que me dejó en shock fue la reacción de mi suegra. Tras unos segundos de estupor, no culpó a su hija, sino que se giró hacia mí, con una mirada cargada de furia. ¿Y qué? Aunque se haya equivocado, es mi hija. Tú eres una extraña. ¿Quién te crees para juzgarla? Solté una risa que no pude contener. ¿Una extraña?, repetí. O sea que, cuando necesitáis dinero o que carguemos con sus problemas, somos familia. Pero cuando digo la verdad, ¿me convierto en una extraña? Mi pregunta la dejó sin palabras por un instante, pero enseguida recuperó el tono amenazante. Sea como sea, es tu cuñada. Si no tiene a dónde ir, vosotros tenéis que acogerla. Ya no era una petición, era una orden. Apreté las manos, sintiendo que mi paciencia había llegado a su límite. No estoy de acuerdo, dije con firmeza. No tienes derecho a no estar de acuerdo. El señor Martín entró desde el jardín, con una voz grave y pesada como una roca. Me giré para mirarlo. Por primera vez sin el temor de antes. Tenemos derecho a decidir sobre nuestra propia vida, respondí. Me miró con evidente molestia y luego pronunció la frase que congeló el ambiente.
Esta casa está a mi nombre. Si no obedecéis, os vais fuera. Llevaba tiempo esperando esa frase, pero al oírla, sentí una punzada en el corazón. Era su última carta, la propiedad. Me giré hacia Javier. No me había dado cuenta de que ya estaba en la puerta, con una calma sorprendente. Pues entonces nos vamos, dijo él, sin la menor duda. La habitación pareció estallar en silencio. ¿Tú qué dices? Mi suegra apenas podía mantenerse en pie. Digo que nos vamos, repitió Javier, con voz firme. Lo miré, con el corazón latiendo con fuerza. No de miedo, sino por una sensación nueva y familiar a la vez. La de sentir que por fin estábamos del mismo lado. ¿Creéis que podréis sobrevivir ahí fuera? Gruñó el señor Martín. Sí. Podemos cuidarnos solos, respondió Javier. ¿Y qué pasará con tu hermana? Gritó mi suegra, al borde de las lágrimas. Ella asumirá la responsabilidad de sus propias decisiones, dijo él, con claridad. Miré a Isabel. Esta vez, ya no pudo mantener la compostura. Un destello de pánico cruzó su mirada, aunque intentó ocultarlo. Quizá no esperaba que las cosas llegaran tan lejos, que la carta de la familia ya no funcionara. Pero sabía que no se rendiría fácilmente. Y, como esperaba, se levantó y miró a Javier, suavizando el tono. Javier, soy tu hermana. ¿De verdad piensas abandonarme así? Tú no pensaste en nosotros cuando hiciste lo que hiciste, respondió él, sin titubear. El silencio volvió a caer. Pero esta vez era el silencio de una guerra que acababa de declararse oficialmente. Me levanté y me puse al lado de mi marido, consciente de que habíamos cruzado una línea sin retorno. Pero en el fondo de mi corazón, una inquietud persistía. Sabía que lo que habíamos destapado era solo una parte de la verdad. Y con alguien como Isabel, capaz de llorar para manipular a su familia y, al momento siguiente, admitir su infidelidad como si nada, estaba segura de que aún ocultaba algo mucho más grande. Y tarde o temprano, saldría a la luz. Pensé que después de que Javier dijera nos vamos, todo estallaría. Una gran pelea. Gritos. Lágrimas. Palabras aún más hirientes. Pero no. Lo que me sorprendió fue el silencio asfixiante que se apoderó de la casa. Mi suegra se quedó paralizada, con la mano aún aferrada a la silla como si temiera caerse. Mi suegro se dio la vuelta sin decir nada más. Pero la forma en que apretaba las manos a la espalda revelaba la magnitud de su ira. Isabel, en cambio, era diferente. Ya no lloraba ni suplicaba. Se quedó mirando a mi marido con una expresión extraña, no de rencor ni de dolor, sino de análisis, como si estuviera calculando su próximo movimiento. Y fue esa mirada lo que me inquietó. Si os queréis ir. Iros, dijo finalmente mi suegra. Pero si os vais, no volváis nunca más. Aquellas palabras fueron como un cuchillo que cortó el último lazo que nos unía a esa casa. Miré a Javier, esperando su reacción. Pero él solo asintió levemente. De acuerdo, sin explicaciones, sin súplicas. Solo una palabra. Sentí claramente que él había tomado esa decisión mucho tiempo atrás. Hoy solo era el día en que la verbalizaba. Lo seguí a nuestra habitación y cerré la puerta. Ese pequeño espacio privado de repente, se sentía demasiado pequeño para la avalancha de pensamientos en mi cabeza. ¿Lo tenías preparado, verdad? Le pregunté directamente. No se sorprendió. Guardó silencio unos segundos. Abrió un armario y sacó una carpeta que me entregó. Mis manos temblaron un poco al cogerla. Dentro había un contrato de compraventa de un piso, documentos del préstamo hipotecario, un calendario de pagos. Todo perfectamente ordenado. ¿Desde cuándo tienes este piso? Pregunté, casi en un susurro. Desde hace casi un año, respondió. Levanté la vista hacia él, sintiendo que descubría a una persona completamente nueva. ¿Y no me lo dijiste? Quería asegurarme de que todo estuviera estable antes de decírtelo, respondió, con su calma habitual. ¿O es que ya contabas con que este día llegaría? Pregunté, esta vez sin ocultar mi emoción. Javier me miró fijamente durante un largo rato, y luego asintió. Sabía que, tarde o temprano, algo así pasaría. Mi corazón se encogió. Resulta que lo que para mí era una sorpresa, para él era un desenlace previsto. ¿Sabías que Isabel volvería? No exactamente. Pero sabía que de alguna manera la familia nos presionaría para que cargáramos con sus problemas, dijo, con voz grave. Así que preparé una salida. Me senté en la cama, con la carpeta aún en las manos, sintiéndome mareada. Una parte de mí se sintió aliviada, porque al menos no estábamos acorralados,
pero otra parte sentía una profunda tristeza al pensar que mi marido había tenido que preparar en secreto su huida de su propia familia. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté en voz baja. Porque quise intentarlo una vez más, respondió, con un destello de cansancio en la mirada. Pensé que si aguantábamos un poco más, las cosas podrían mejorar. Sonreí con amargura. ¿Y cuánto es un poco más?, no respondió. Y yo tampoco necesitaba la respuesta. Yo también había aguantado demasiado. ¿Dónde está el piso?, pregunté, tratando de ser práctica. En el barrio de Arganzuela. Un piso de 70 metros cuadrados. La hipoteca es de unos 1.200 euros al mes. Hice cálculos mentales rápidamente. Con nuestros sueldos, no era una cifra imposible, pero tampoco ligera, especialmente después de la gran suma de dinero que habíamos perdido. ¿Cuánto pediste de préstamo? Unos 200.000 euros. Solté un largo suspiro. Una deuda considerable. Pero al menos era una deuda para nuestra propia vida, no para la de otros. No te culpo por habérmelo ocultado, dije tras un momento de silencio. Pero a partir de ahora, quiero que todo sea transparente. Entendido, asintió él. No dijimos más. Pero entre nosotros algo había cambiado. Era como si, después de todo, por fin estuviéramos en el mismo bando, sin que nadie nos empujara en direcciones opuestas. Pero esa calma no duró mucho. Unos golpes fuertes y apresurados sonaron en la puerta. Abrí y vi a mi suegra, con los ojos enrojecidos pero la voz gélida. ¿De verdad os vais?, preguntó. Sí, respondió Javier desde detrás de mí. Bien, asintió ella. Pues iros hoy mismo. Me quedé helada. ¿Hoy? Sí. No quiero en mi casa a gente que no sabe cuál es su lugar. Sus palabras me dolieron, pero no reaccioné. Solo miré a Javier. Él asintió levemente. De acuerdo. Nos mudaremos. Todo sucedió más rápido de lo que esperaba. Empacamos nuestras cosas en silencio, cada uno concentrado en su tarea. Desde fuera, oía a Isabel hablar por teléfono, en voz baja pero con prisa, sin rastro de la debilidad de antes. Sí. Estoy en casa de mi madre. La cosa no está bien. Tengo que ver qué hago. Me detuve un segundo, y la inquietud volvió. Claramente, no estaba en un callejón sin salida como aparentaba. Seguía calculando, preparando su siguiente jugada. Y eso me preocupaba más que nada. Cuando salimos con las maletas y cruzamos el salón, todas las miradas se centraron en nosotros. Mi suegra se giró para no vernos. Mi suegro permaneció inmóvil. Isabel, en cambio, nos miró y de repente sonrió. Una sonrisa leve, pero que me heló la sangre. Tened cuidado, dijo. Solo apreté con más fuerza la mano de Javier. Al cruzar esa puerta, supe que habíamos roto oficialmente con el pasado, pero en mi interior sabía otra cosa. Esto no había terminado. Porque alguien como Isabel no acepta la derrota fácilmente. Y cuando volviera a actuar, sería con un golpe mucho más fuerte. El taxi se alejó del callejón familiar. Sentada detrás, veía por la ventanilla cómo la casa se hacía más pequeña hasta desaparecer. No sentí el alivio completo que había imaginado, sino un vacío mezclado con tensión. Javier, a mi lado, no había dicho una palabra desde que subimos al coche. Su mano seguía sujetando la mía, como un ancla en medio de la tormenta. No pregunté nada, porque sabía que para él, abandonar a su familia no había sido más fácil que para mí. El piso nuevo en Arganzuela era más pequeño de lo que pensaba, pero estaba limpio y ordenado, con los muebles básicos ya instalados. Era evidente que lo había preparado con antelación. Entré, eché un vistazo y sentí una mezcla de extrañeza y familiaridad, como un nuevo comienzo. Pero esta vez, un comienzo elegido. De momento, nos quedaremos aquí, dijo él, dejando las maletas en el suelo con voz serena. Asentí en silencio y abrí las ventanas, dejando que el aire fresco barriera la atmósfera cargada de los últimos días. Pero sabía que esto no había terminado. Y así fue. Menos de 2 horas después, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Eran familiares de su lado. Unos llamando para preguntar, otros para recriminar. Y algunos que, sin siquiera preguntar, ya habían emitido su veredicto. Una nuera no puede abandonar la casa así como así. Hija, me dijo una tía por teléfono. Tu cuñada está pasando por un mal momento. Hay que ayudar si se puede. Sonreí con amargura, sin molestarme en explicar. Entendía que la historia ya les había llegado completamente distorsionada. A sus ojos, éramos los hijos desagradecidos que abandonaban a la familia en apuros.
Ya no tenía ganas de justificarme. Colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré a Javier. Ya sabías que dirían esto, ¿verdad? Asintió. Lo sabía. ¿Te arrepientes? Me miró con claridad. No. Solo una palabra, pero suficiente para darme fuerzas. Sin embargo, la calma fue breve. Esa misma noche, mientras terminábamos de ordenar, sonó el timbre. Miré por la mirilla, y mi corazón se encogió. Era Isabel. Llevaba la misma ropa de casa de la mañana, pero su rostro ya no mostraba cansancio, sino una lucidez alarmante. ¿Puedo pasar?, preguntó con dulzura. Dudé un segundo y abrí. Entró. Examinó el piso con la mirada, deteniéndose en los pequeños detalles como si estuviera evaluándolo. Lo teníais bien preparado, dijo, entre el halago y la ironía. Javier, detrás de mí. No dijo nada. La tensión fue instantánea. ¿Qué haces aquí?, preguntó él directamente. Ella se giró, sonrió levemente. Solo he venido a hablar. Al fin y al cabo, somos hermanos. Me crucé de brazos, apoyada en la pared, sin intención de participar en esa farsa sentimental. No hace falta que des rodeos, dije. Si tienes algo que decir, dilo ya. Me miró con una fugaz molestia, pero recuperó la compostura. De acuerdo. Se sentó en el sofá, cruzando las piernas. Sé que no queréis cargar conmigo. Y no os voy a obligar. Fruncí el ceño. Esa introducción era demasiado fácil. No era propia de ella, pero continuó, bajando la voz. Hay ciertas cosas que deberíais saber antes de cortar lazos por completo. Mi corazón se aceleró. Miré a Javier. Seguía inmóvil, sin apartar la vista de ella. ¿Qué cosas?, preguntó él. Ella sonrió levemente. Sacó un fajo de papeles de su bolso y lo dejó sobre la mesa. ¿Cosas de dinero? Me acerqué y los cogí. Las cifras que vi me dejaron helada. No era solo el préstamo que nos pidió, sino una larga lista de deudas con bancos, amigos y prestamistas que no conocía. El total superaba los 100.000 euros. Sentí la garganta seca. ¿Debes tanto dinero?, pregunté, sin poder ocultar mi asombro. Sí, respondió con calma. En los negocios, a veces se gana, y a veces se pierde. Esto ya no es perder. Es la ruina, dije sin rodeos. No lo negó. Solo me miró y dijo algo que me heló la sangre. Y una parte de esa deuda está a nombre de tu marido. Me quedé paralizada. ¿Qué dices? Me giré bruscamente hacia Javier. Seguía allí, pero su mirada había cambiado. Ya no estaba tranquilo. ¿Puedes explicarte, Isabel?, dijo él, con voz grave. Ella se encogió de hombros, como si hablara de algo trivial. Algunos préstamos. Le pedí a Javier que los pusiera a su nombre porque yo no cumplía los requisitos. Sentí como si me hubieran arrancado la alfombra de debajo de los pies. ¿Has firmado préstamos para ella?, le pregunté, perdiendo la calma. Javier guardó silencio unos segundos. Ese silencio fue su respuesta. ¿Cuánto?, insistí. Sin mirarme, susurró. Unos 30.000 euros. Retrocedí un paso, sintiendo que todo daba vueltas. ¿Por qué no me lo dijiste? En ese momento dijo que era algo temporal, que... empezó a decir. Pero lo interrumpí. ¿Temporal? Mira en qué se ha convertido. La rabia me invadía. Pero más profunda era la decepción. No por el dinero, sino por el secreto. Isabel nos observaba desde el sofá. Su mirada ya no ocultaba su cálculo. No he venido a suplicar, dijo lentamente. Solo quiero que entendáis que, si yo me hundo, vosotros no os quedaréis al margen. Sus palabras eran una amenaza envuelta en calma. Apreté las manos y la miré fijamente. ¿Nos estás amenazando?, ella sonrió. Solo os digo la verdad. El aire en el pequeño apartamento se volvió irrespirable. Miré a Javier. Esta vez, su mirada ya no vacilaba. Yo me haré cargo de la parte que firmé, dijo con firmeza. El resto es tu problema. Isabel lo miró, con un destello de sorpresa, como si no esperara esa respuesta. ¿Crees que puedes con ello?, preguntó. Es mi responsabilidad, replicó él. Lo miré, con el corazón acelerado, pero esta vez no era por miedo. Era porque entendí que por fin estaba asumiendo la responsabilidad de sus actos. Y eso era lo que necesitaba, no más silencio. Pero en mi interior, una profunda inquietud persistía, porque si lo que Isabel decía era cierto, esta historia ya no era solo sobre mantener a más gente,
Se había convertido en una maraña de obligaciones financieras. Y nos habían arrastrado a ella mucho antes de que nos diéramos cuenta. Y estaba segura de una cosa. Esta aún no era la verdad completa. La puerta se cerró tras Isabel, pero la sensación asfixiante en nuestro pequeño apartamento permanecía intacta, incluso más pesada que antes. Me quedé inmóvil, mirando la carpeta de deudas sobre la mesa. Las cifras danzaban ante mis ojos. No solo los más de 100.000 euros de ella, sino los 30.000 a nombre de mi marido. Un lazo invisible que nos ataba a la vida de la que acabábamos de escapar. ¿De verdad piensas hacerlo?, pregunté, con una voz más grave y densa que antes. Javier no respondió de inmediato. Se sentó, entrelazó las manos y miró al suelo. No tengo otra opción, dijo finalmente. Solté una risa amarga. ¿No tienes otra opción? ¿O te has metido tú solo en esto? Levantó la vista. Por primera vez ese día, vi un agotamiento profundo en sus ojos. Me equivoqué al ocultártelo, dijo lentamente. Pero en su momento, dijo que solo necesitaba mi nombre temporalmente, que conseguiría el dinero para pagarlo. ¿Y tú la creíste? Quise creerla, respondió. Esa respuesta me dejó sin palabras, porque entendí que a veces uno no cree por lógica, sino por el deseo de preservar algo llamado familia. Pero el precio de ese deseo, ahora lo estábamos pagando. Esa noche no dormimos, no por discutir, sino porque ambos entendimos que esto ya no era un asunto emocional, sino un problema práctico. Abrí mi portátil y empecé a hacer números. Nuestros ingresos sumaban unos 3.500 euros al mes. Restando los 1.200 de la hipoteca y unos 1.200 de gastos de vida, nos quedaban unos 1.100 euros. Si teníamos que asumir una deuda de 30.000 euros, pagando al menos 800 o 900 euros al mes, nos quedaríamos prácticamente sin margen. ¿En cuánto tiempo piensas pagarlo?, pregunté, sin apartar la vista de la hoja de cálculo. En 3 años, dijo. Negué con la cabeza al instante. No es realista. Guardó silencio. 5 años, dijo de nuevo. Suspiré. Sigue siendo muy ajustado. El silencio volvió a caer. Pero no era un silencio de enfado, sino de cálculo, de afrontar las consecuencias. Me recliné en la silla y cerré los ojos. ¿Me ocultas algo más?, pregunté. No era un reproche, era una necesidad de saber. Javier negó con la cabeza. No. ¿Estás seguro? Seguro. Asentí. De acuerdo. A partir de ahora, todo sobre la mesa. Volvió a asentir. Y en ese momento supe que estábamos empezando de nuevo, pero sobre una base diferente. No la resignación, sino la honestidad. Pero esa frágil paz no duró. 3 días después, en la oficina, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que reconocí. Miré la pantalla unos segundos y contesté. Hola. Soy Jorge. La voz de hombre, grave y firme, me hizo dar un respingo. Era la primera vez que me llamaba directamente. Hola, respondí, intentando mantener la calma. Creo que tenemos que vernos, dijo. ¿Sobre qué?, pregunté. Sobre mi mujer. Y sobre vosotros, respondió conciso. Guardé silencio. ¿Dónde? Esta tarde. En la cafetería cerca de tu trabajo. La llamada terminó. Me quedé mirando la pantalla del ordenador, con una creciente inquietud. Algo en la voz de ese hombre me decía que no podía tomarlo a la ligera. Esa tarde pedí salir antes. Javier me acompañó. Llegamos puntuales a la cafetería. Jorge ya estaba allí. No era como lo había imaginado. No parecía impulsivo ni colérico, sino todo lo contrario. Sereno. Casi frío. Sobre la mesa tenía una carpeta. Gracias por venir, dijo. Sin emoción, sin preámbulos, empujó la carpeta hacia nosotros. Creo que deberíais ver esto. Miré a Javier y abrí la carpeta. Dentro había papeles, varias fotos y un sobresellado. Empecé a mirar. Las fotos me aceleraron el pulso. Isabel y otro hombre, no solo juntos, sino en actitudes demasiado íntimas para ser amigos. Tragué saliva. Pero lo peor estaba por llegar. Abre lo último, dijo Jorge. Miré el sobre. Parecía pesado. Lo abrí. Era un informe de una prueba de ADN. Mis ojos recorrieron las líneas hasta detenerse en la conclusión. Mi corazón se paró un segundo. Exclusión de paternidad. Sentí que las manos se me quedaban heladas. Esto es. No pude terminar. El segundo niño, dijo Jorge, con la misma voz monótona. No es hijo mío.
El mundo a mi alrededor pareció deformarse. Miré a Javier. Estaba inmóvil, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula. No he venido a lamentarme, continuó Jorge. Solo quiero que sepáis la verdad. Me quedé sentada, sin poder articular palabra. Todo lo que antes me parecía un escándalo, ahora era una nimiedad. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Javier, con voz grave. Jorge lo miró fijamente. Voy a divorciarme. Y no asumiré ninguna responsabilidad por ese niño. Apreté las manos. ¿Y qué pasará con Isabel?, pregunté. Eso ya no es mi problema, respondió. Gélido. Silencio. En mi cabeza, todo daba vueltas. Ahora lo entendía. ¿Por qué Isabel había vuelto a casa tan desesperada? ¿Por qué se aferraba a su familia a cualquier precio? Porque esta vez no solo había perdido un marido, lo había perdido todo. Y lo más aterrador era que no se detendría. Levanté la vista hacia Jorge. ¿Por qué nos cuenta esto a nosotros? Me miró, con los ojos afilados. Porque vosotros sois los siguientes en la lista para cargar con las consecuencias. Una frase simple, pero suficiente para entenderlo todo. La verdadera tormenta acababa de empezar. De vuelta de la cafetería, sentada en el coche, sentía un peso insoportable. Fuera, el tráfico de la hora punta seguía su curso caótico, las luces de los coches dibujaban estelas rojas bajo una llovizna incipiente. Pero en mi cabeza solo había una imagen. La prueba de ADN sobre la mesa, con su conclusión fría y cruel. Y el rostro impasible de Jorge al revelar una verdad que parecía haber drenado toda su emoción. Pensaba que Isabel era, como mucho, una mujer egoísta, superficial y endeudada que volvía a casa para aprovecharse de sus padres. Pero no. Lo que acababa de descubrir superaba cualquier límite. No solo había sido infiel, sino que había arrastrado a toda su familia a un agujero negro de mentiras para que, cuando todo se derrumbara, fuéramos nosotros, de nuevo, los que recibiéramos el golpe. Al llegar al piso, Javier seguía en el mismo silencio que había mantenido durante todo el trayecto. Abrí la puerta. Dejé caer el bolso en el sofá. Y me quedé de pie en medio del salón. Me costaba respirar. No por cansancio, sino porque sabía que, a partir de ese momento, no había marcha atrás. ¿Piensas ocultar esto también o se lo vas a contar a tus padres?, pregunté, sin girarme para mirarlo. A mi espalda, Javier cerró la puerta. El sonido del cerrojo fue seco, definitivo. No quiero contárselo, respondió tras unos segundos. Me giré bruscamente. ¿No quieres o no te atreves? Me miró, con los ojos cansados pero sin esquivar mi pregunta. Contarlo solo empeoraría las cosas. Solté una risa amarga. ¿Empeorarlas? ¿Crees que hay algo que no esté ya en su peor momento? Tu hermana es infiel, está ahogada en deudas y su segundo hijo no es de su marido. Y mientras, toda la familia representa la farsa de que ella es la víctima para obligarnos a nosotros a cargar con todo. ¿Hasta cuándo piensas callar? Javier apretó la carpeta con fuerza. Solo quiero evitarles el shock a mis padres. ¿Pero yo sí tengo derecho a sufrirlo?, pregunté directamente. Apenas lo dije, sentí un nudo en la garganta. Javier se quedó inmóvil. Dejó la carpeta sobre la mesa y se acercó a mí. Lo siento, susurró. Pero esta vez no dejaré que las cosas sigan así. Lo miré. Vi el tormento en sus ojos y supe que hablaba en serio. El problema es que la vida no suele darte a elegir el mejor momento para decir la verdad. Simplemente te la arroja a la cara cuando todo es un caos y el dolor es más intenso. A la mañana siguiente, en la oficina, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Eran mensajes del grupo de la familia de mi marido. Al principio pensé que serían más reproches, pero al abrir el chat, sentí un vuelco en el corazón. Alguien estaba compartiendo una nota de voz. La había enviado una prima de Javier con un único mensaje. ¿Habéis oído esto? En casa están todos de los nervios. Pulsé el play. Los primeros segundos bastaron para que un escalofrío me recorriera el cuerpo. Era la voz de Isabel. He vivido con Jorge todos estos años. Merezco una parte de su patrimonio. Sea de quien sea, el niño lo parí yo, así que él tiene una responsabilidad. Y en cuanto a Javier y su mujer, quieran o no, tendrán que ayudar. Es el hijo de la familia. No tiene escapatoria. La risa que siguió a esa frase me erizó la piel. Ya no había llanto, ni tono de víctima, ni apariencia de estar acorralada. Solo un cálculo descarado y frío. Escuché la grabación 2, 3 veces,
incapaz de creer que la mujer que lloraba abrazada a sus hijos en casa de mis suegros pudiera hablar así. Llamé a Javier de inmediato. Respondió al instante. Ya lo he oído, dije. Sin rodeos. Hubo una pausa. Estoy en casa de mis padres, respondió él. ¿Qué ha pasado? Jorge le ha enviado todas las pruebas a mi padre. Me levanté de la silla de un salto. ¿Qué dices? Las fotos, la prueba de ADN. La grabación. A estas horas, ya lo sabe toda la familia. Apreté el teléfono. Voy para allá ahora mismo. Cuando llegué a casa de mis suegros, la escena me detuvo en la puerta. Dentro. Se oían los sollozos de mi suegra, los gritos de mi suegro y la voz aguda y desesperada de Isabel, todo mezclado en un caos sonoro. Entré. La habitación parecía haber sido arrasada por un huracán. Sobre la mesa había papeles desordenados y fotos arrugadas tiradas por el suelo. Isabel estaba de pie en medio de la sala, despeinada, pálida, pero con los ojos inyectados en sangre, como un animal acorralado. Rosa, mi suegra, se había derrumbado en un sillón, agarrándose el pecho, llorando y negando con la cabeza. Dime que no es verdad. Rugió mi suegro, lanzándole un fajo de fotos. Las imágenes volaron y cayeron a mis pies. Vi a Isabel sonriendo con otro hombre en un hotel, en un coche, en una cafetería. No había lugar a dudas. Isabel apretó los dientes. Pues sí, es verdad. Gritó. ¿Y qué? ¿Ya estáis contentos? La habitación enmudeció. Mi suegra se tapó la boca. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Cómo has podido llegar a esto, hija? Isabel soltó una risa estridente. ¿Que cómo he llegado a esto? He llegado por vuestra culpa. Porque desde pequeña me enseñasteis que tenía que aparentar, casarme con un rico, ser mejor que los demás. Y ahora que lo he hecho, ¿os avergonzáis? Mi suegro, temblando de ira, se acercó y levantó la mano. Pensé que iba a pegarle, pero Javier lo detuvo. Papá, cálmate. Apártate, le gritó. Esta nos ha dejado en ridículo. Miré a Javier. Su rostro era tan frío que no pude leer ninguna emoción. Quizá él tampoco esperaba que la verdad desatara una destrucción como esta. Pero lo que más me impactó fue la actitud de Isabel. No lloraba ni se arrepentía. Se mantuvo erguida, mirando a todos con una mezcla de desafío y veneno. No me miréis como a una criminal, dijo con voz cortante. He cometido errores, pero no soy la única culpable en esta casa. Se giró hacia mí. Especialmente tú, Carmen. ¿Ya estás satisfecha? Llevabas mucho tiempo esperando este día, ¿verdad? Sentí las miradas de todos sobre mí, pero esta vez no las rehuí. Di un paso adelante y la miré a los ojos. Yo no esperaba este día, dije, pronunciando cada palabra. Solo esperaba que no convirtieras la vida de los demás en una red de seguridad para que, al caer tú, nos arrastraras a todos. ¿A quién arrastro? Gruñó. Sois tú y tu marido los egoístas que no queréis ayudar a vuestra familia. Me reí, pero esta vez sin ninguna contención. ¿Ayudar a la familia? A eso le llamas pedir casi 20.000 euros. Y no devolverlos. Manipular a tu madre para que nos presione. Obligarnos a mantenerte a ti y a tus hijos. Ocultar tus deudas, tu infidelidad y hacer que mi marido firme un préstamo de 30.000 euros. Isabel se quedó petrificada. Mi suegra levantó la cabeza de golpe. ¿Qué 30.000 euros? Preguntó, con la voz rota. Miré a Javier. Él cerró los ojos un segundo. Y luego dijo con firmeza. Firmé un préstamo para ayudar a Isabel. Todavía no lo ha pagado. Mi suegra pareció quedarse sin fuerzas y se desplomó en el sillón. Dios mío. Su lamento fue apenas un susurro. Pero dolió más que cualquier grito. Mi suegro se giró hacia su hijo, con la voz ronca. ¿Tú también me lo ocultaste? Pensé que lo pagaría, respondió Javier. Me equivoqué. Y esa parte es mi responsabilidad. Isabel miró a su hermano, su expresión cambiando de la sorpresa a la ira y finalmente a una frialdad absoluta. Qué listo eres, dijo con una sonrisa amarga. Traes a tu mujercita aquí para que haga de justiciera. Y me deje en evidencia delante de todos. Nadie te ha dejado en evidencia, dije. Lo has hecho tú sola. Tú te callas. Desde que entraste en esta casa, todo cambió. Javier es otro por tu culpa. Siempre calculando. Siempre con tus límites. Tu dinero. Tu responsabilidad. Ninguna familia puede vivir en paz con alguien como tú. Miré a la mujer que tenía delante y sentí más lástima que rabia. Había vivido tanto tiempo creyéndose el centro del universo,
que no podía aceptar que el mundo dejara de girar a su alrededor. La familia no es un saco sin fondo en el que puedas verter toda tu basura, dije lentamente. Y el parentesco no es una licencia para cometer errores y obligar a otros a pagar por ellos. Isabel se quedó en silencio un instante y luego gritó. Fuera de control. Pues lo digo todo. Nunca quise a Jorge. Me casé con él por su dinero. Aguanté años de frialdad, de control, de desprecio. ¿Qué pasa porque me equivocara una vez? ¿Quién ha vivido mi vida para juzgarme? Mi suegra se cubrió el rostro, sollozando. Mi suegro se dio la vuelta. Sus hombros se encorvaron como si hubiera envejecido en minutos. Y yo, de pie en medio de todo, me di cuenta de que la familia que había intentado preservar se había hecho añicos, no por una prueba de ADN ni por una infidelidad, sino porque todo lo que había estado enterrado durante demasiado tiempo había estallado a la vez. Y en medio de esas ruinas, supe que nuestra siguiente decisión ya no era una cuestión de si debíamos o no, sino de cuán tajantes debíamos ser para no ser arrastrados de nuevo a ese torbellino. El salón quedó en un silencio tan absoluto que podía oír el tic-tac del reloj de pared. Como una cuenta atrás hacia una decisión inaplazable. Después de todo lo revelado, nadie en esa casa podía seguir fingiendo que las cosas estaban bien. Observé a cada uno. Mi suegra seguía llorando con el rostro oculto. Mi suegro nos daba la espalda. Rígido. Luchando por no derrumbarse. Isabel, en cambio, se mantenía erguida, con la mirada ya no desafiante, sino fría y vacía, como si, al descubierto todos sus secretos, ya no tuviera nada que perder. Y esa actitud era, para mí, la más peligrosa. Miré a Javier. Sin necesidad de palabras, él entendió que había llegado el momento de poner fin a todo. No con más gritos, sino con una decisión clara. Lo diré por última vez, su voz. Grave y firme. Resonó en la habitación. No vamos a interferir más en los asuntos de Isabel. La frase fue un corte limpio, sin ambigüedades. Mi suegra levantó la cabeza, con los ojos hinchados y la voz quebrada. ¿Así que de verdad abandonas a tu hermana? Javier la miró directamente. Ella tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. Pero es tu hermana. Casi gritó. Precisamente por ser su hermano. Ya la he ayudado demasiado, respondió él, sin alzar la voz, pero con un peso inmenso en cada palabra. Vi en él un agotamiento profundo, pero también una determinación que nunca antes había mostrado. En cuanto al dinero que firmó Javier, continué yo, tomando la iniciativa. Nos encargaremos nosotros. No tiene nada que ver con nadie más en esta casa. Mi suegro se giró, mirándome con una expresión compleja. ¿Podréis con ello?, preguntó. Su tono ya no era autoritario. Nos haremos cargo de nuestra parte, respondí con firmeza. Pero no aceptaremos la parte de Isabel. Una vez más, la línea estaba trazada, clara e inequívoca. Isabel soltó una risa, pero esta vez sonó ahogada, ronca. Qué bonito suena todo, dijo. Qué bien marcáis las distancias. La miré fijamente. Deberíamos haberlas marcado hace mucho tiempo. Pues iros de una vez, esbozó una sonrisa despectiva. Y no volváis. No tenemos intención de volver, repliqué. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio de conclusión. Ya no había debate, ni tira y afloja. Todo estaba dicho. Me acerqué a mi suegra, y por primera vez, mi voz se suavizó. No os guardo rencor, dije lentamente, pero no puedo seguir viviendo como hasta ahora. Ella no me miró, solo siguió llorando. Pero supe que me había oído. Me giré hacia mi suegro y asentí levemente. Él no dijo nada. Solo exhaló un suspiro profundo. Un suspiro que probablemente llevaba conteniendo mucho tiempo. Cuando me di la vuelta para salir, ya no sentía la pesadez de antes. No porque todo estuviera solucionado, sino porque por fin había elegido mi bando. Javier caminaba a mi lado, con paso firme. Al llegar al portal, aún oía el llanto de su madre, pero no me giré. No por crueldad, sino porque sabía que, si lo hacía, volvería a caer en el mismo círculo vicioso. Y esta vez, no iba a permitirlo. Los días siguientes fueron una experiencia nueva. Se acabaron las llamadas hipócritas, las comidas tensas y la presión familiar invisible. En su lugar, llegó la vida real. Trabajar. Volver a casa. Calcular cada gasto y enfrentarnos a la deuda de 30.000 euros como un recordatorio constante del precio de la confianza ciega. Había noches en las que me quedaba mirando el techo, con la cabeza llena de números, planes de pago y sueños aplazados. Pero, extrañamente, no me arrepentía. Estaba cansada. Sí,
y bajo presión. Pero no arrepentida, porque al menos ahora sabía que estaba viviendo mi vida, no cargando con la de otros. Una semana después, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, la voz al otro lado me sorprendió. «Soy yo, mamá». Guardé silencio unos segundos. ¿Sí? Al otro lado también hubo una pausa, seguida de un suspiro. «Lo siento», dijo, en voz muy baja. «Me equivoqué con vosotros». Apreté el teléfono. «No pasa nada, mamá», dije. Aunque sabía que hay heridas que no se curan con una disculpa. «¿Estáis bien?», preguntó. «Sí, estamos bien». «Vale». Hizo una pausa. «Lo de Isabel, ya se está encargando ella sola». Cerré los ojos. Por fin, lo que debió haber pasado desde el principio. «Me alegro. Cuando tengáis tiempo». «Venid a vernos», dijo lentamente. No respondí de inmediato. No por rencor, sino porque sabía que volver ya no era tan simple. «De acuerdo, lo organizaremos», dije finalmente. Al colgar, Javier salió de la cocina y me miró. ¿Era mi madre? Asentí. «Ha pedido perdón». Él guardó silencio y luego asintió levemente, sin alegría ni tristeza, solo aceptación. Lo miré y sonreí. «¿Te das cuenta?», dije. «Al final, todo está volviendo a su sitio». Él me devolvió la mirada. Sus ojos se suavizaron. «Sí». Me apoyé en el respaldo de la silla y solté un largo suspiro. Por la ventana entraba la luz del atardecer. Una luz cálida que iluminaba nuestro pequeño apartamento. Sabía que aún nos quedaban muchas dificultades por delante, pero al menos habíamos salido de aquel torbellino. Y esta vez, ya no éramos arrastrados. Éramos nosotros quienes elegíamos el camino. 6 meses después de abandonar aquella casa, la vida para Javier y para mí no era fácil, pero sí mucho más clara y serena. Ya no había reuniones familiares asfixiantes, ni miradas inquisidoras, ni palabras que, bajo una capa de afecto, ocultaban cadenas. En su lugar, teníamos mañanas ajetreadas, noches de cálculos financieros y el cansancio del trabajo diario, con la presión de la deuda siempre presente. Pero me di cuenta de algo fundamental. El cansancio de luchar por tu propia vida es muy diferente al de cargar con la de otros. Al menos ahora, cada euro ganado, cada gasto y cada plan era para nuestro futuro. La deuda de 30.000 euros seguía ahí. Cada mes, pagábamos religiosamente nuestra cuota, a veces con el agua al cuello, pero nunca discutimos por ello. Quizá porque esta vez, de verdad, estábamos en el mismo bando. No había secretos ni cargas en solitario. A veces, por la noche, veía a Javier en el balcón, mirando a lo lejos en silencio. Sabía que pensaba en su familia, en todo lo ocurrido. Pero no decía nada. Y yo no preguntaba. Hay tristezas que solo necesitan compañía, no palabras. Un sábado por la tarde, mientras limpiaba, sonó el teléfono. Era mi suegra. «Hola, mamá». Su voz sonaba más débil que antes. «Carmen, ¿estáis ocupados? ¿Podríais pasar por casa un momento?». Dudé. Sabía que volver allí despertaría emociones encontradas. «¿Pasa algo?». «Quería veros», dijo en voz baja. Miré a Javier, que levantó la vista de su escritorio. Puse el altavoz. «Es mi madre», dije. Él asintió. «Esta tarde». «Vamos», respondió. Al entrar en la casa, ya no sentí la pesadez de la última vez. Pero tampoco la familiaridad de antes. Todo seguía igual. Pero las personas habían cambiado. Mi suegra estaba más delgada, con más canas. Y su mirada había perdido la agudeza para volverse cansada. Mi suegro, más silencioso. Ya no desprendía esa autoridad que intimidaba. «Ya estáis aquí», dijo mi suegra, con voz suave. Nadie mencionó el pasado de inmediato. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. «Lo de Isabel ya está zanjado», dijo, con la vista en el suelo. «Se ha ido a vivir a un piso de alquiler. Trabaja y se las arregla sola. Nosotros ayudamos un poco con los niños». Asentí. Era el desenlace que siempre debió ser. «Me equivoqué», continuó, con la voz temblorosa. «Siempre pensé que la familia debía cargarlo todo, pero olvidé que cada uno debe asumir primero su propia responsabilidad». No dije nada. Sabía el esfuerzo que le costaba admitir aquello. Mi suegro tosió y añadió: «Yo también me equivoqué. Usé la casa para presionaros. Pero al final, lo que importa no son las paredes». Lo miré, y por primera vez lo oí hablar sin imposiciones. «Javier, a mi lado», dijo en voz baja, «no os guardamos rencor.
Mi suegra levantó la vista, con los ojos llorosos. Entonces, ¿podríais volver a vivir aquí? La pregunta quedó flotando en el aire. Miré a Javier. Y él a mí. La respuesta era mutua y silenciosa. Seguiremos viniendo a veros, dije con suavidad. Pero no volveremos a vivir como antes. No era un rechazo, sino una nueva frontera. Mi suegra asintió. Las lágrimas cayeron. Sí, así está bien. De vuelta a casa, apoyé la cabeza en el asiento. La ciudad seguía su ritmo frenético, pero yo sentía una paz inmensa. Me giré hacia Javier. ¿Te arrepientes de algo? Negó con la cabeza. No. Yo tampoco sonreí. Comprendí una verdad que antes había evitado. La familia no es un lugar para el sacrificio incondicional ante los errores ajenos. El afecto no es una excusa para la irresponsabilidad. Y el verdadero amor nunca viene acompañado de la imposición. Mi vida no era perfecta, pero era mía. Y con eso, era suficiente.